Voy a grabar. Ahí estoy grabando. Y bueno, ¿en qué nos quedamos? Estábamos empezando a ver integrales de volumen, de algunos volúmenes. Por ahí recuerdo muy claramente que hubo el comentario de que no vimos suficientes ejemplos de integrales sobre, o sea, de integrales de regiones limitadas por curvas, ¿no? O áreas entre curvas, creo que así se denomina el tema en el material que hemos visto. Y antes de eso, vimos métodos de integración, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a comenzar repasando. Lo de antes, digamos, ¿qué vimos antes? Ya ni me acuerdo. Sumas de Riemann, por ejemplo. Sumas de Riemann, la definición de la integral, teorema fundamental del cálculo. No quiere decir que no sea importante, pero creo que lo cubrimos con bastante detalle y no es, o sea, por ejemplo, lo de sumas de Riemann no es algo que se vaya a estar usando constantemente. Teorema fundamental del cálculo sí, pero digamos eso, confío en que ya tuvimos suficiente práctica. Pero quiero repasar métodos de integración porque es un tema bastante que se puede llegar a complicar, pues, y que se va a seguir usando constantemente, ¿no? Ahora que veamos, que retomemos cálculos de volúmenes, cálculos de áreas entre curvas, vamos a estar integrando otra vez. Entonces creo que vale la pena repasar métodos de integración. ¿Ya? Ok. Y, bueno, ahí vamos a empezar a repasar eso y me voy a detener en un tema en particular de algunas de las últimas integrales que vimos, ¿no? Que son integrales trigonométricas. No sustitución trigonométrica, sino integrales trigonométricas. Vamos a ver ahora a qué me refiero. Entonces, voy a pasar a la pizarra y para que vean cómo ha pasado el tiempo, tenemos ahora nueva tecnología, ¿no? A mí me sirve practicar también con esto porque no hay nada como escribir en papel, ¿no? Entonces, tenemos una pizarra, no sé si le están viendo todos ahí. Sí, se ve. ¿Se ve? Ok. Vamos a ver. Ah, ah. Uy. Ok. Vamos a ver cómo nos funciona esto. Ahí se ve algo, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve que escribí algo y borré? Sí, Sí, ok. muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar hablando primero en general de algo que no... Lo que quiero hacer también con ese repaso es tratar de sistematizar un pelito lo que hemos visto de métodos de integración, que es algo en lo que yo no me detuve mucho porque a mí no me gusta mucho dar la receta de las cosas y que uno la tenga que memorizar y repetir, ¿no? Pero a veces es necesario un poco tener un sistema detrás en lugar de estar confiando en en la pura práctica y a veces un poco el ingenio ahí para hacer las integrales. Entonces vamos a discutir algo ahora, eh, rápidamente, que es, a ver, estrategia, o, sí, vamos a ver, estrategia, singular, estrategia de integración. Entonces, como ustedes pueden ver, empeoró la letra, pero mejoró la legibilidad. Estamos en donde mismo, ¿no? Igual se entiende Oh, bien. ¿se entiende bien? Gracias. Entonces, ok, ¿a qué me refiero con estrategia, así en singular, estrategia de integración? Que cuando nos pone una integral, básicamente debemos partir de lo más fácil, suponiendo que va a ser fácil, y probar e ir complicando nuestro método de integración. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que hay integrales que vamos a llamar directas, ¿sí? O exactas, ¿no? Esa es
no es terminología muy oficial, pero digamos son las integrales que salen fácil, ¿no? Por ejemplo, polinomios, ¿no? Si ustedes les tiran algo así como, integral de x a la cuarta más 3x cuadrada, ¿no? Ustedes saben que simplemente ajustando constantes, lo único que uno tiene que hacer, estos términos, ¿sí? Como que son derivada de alguien, ¿no? Y no es difícil ver quién. Puede ser con la fórmula que tenemos para estos términos, ¿no? Para el famoso x a la n. A ver, vamos a toda la tecnología, ¿no? Por ejemplo, x a la n, ustedes saben que la integral de esto es 1 partido n más 1, x a la n más 1 más c. Aquí se me olvidó el de x, ¿no? Ok, entonces, ¿no? Lo hacemos como que directamente, ¿no? No es necesario usar un método de integración propiamente, ¿no? Entonces esto es la respuesta, ¿no? X a la quinta más, eso sería x al cubo partido por 3, se cancela con este 3, entonces me queda nada más x al cubo más c, y ya estamos, ¿no? A veces a mí no me gusta hablar de fácil o difícil, pero bueno, estas son las fáciles, ¿no? Ok. Bueno, después de estas, sí, antes de entrar a lo que son propiamente métodos de integración, vale la pena fijarse en las que son, digamos, especiales, ¿no? Voy a borrar aquí. Voy a poner así mejor, especiales. ¿Sí? Entre comillas. Especiales. ¿A qué me refiero con eso? Pues básicamente funciones trigonométricas y exponencial y logaritmo, ¿sí? Porque estas, o sea, no es tan, no sé, o sea, realmente deducir la fórmula de la integral de exponencial o de logaritmo no es tan fácil, porque como que uno se las tiene que saber. Al menos la del exponencial, por ejemplo, que no es difícil de recordar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas, la integral del seno, por ejemplo, ¿no? Así solito, seno de x, pues es menos coseno de x, más c, voy a poner de x otra vez. Mejor así, más c, c. Entonces, igual, o sea, estas también son como directas o exactas, pero pongo un como subinciso aparte para estas porque son especiales de cierta forma, ¿no? Y como que obtenerlas tal vez no es tan fácil. Si yo les pido demostrar una de estas fórmulas desde cero, es más fácil que demostrar una de estas desde cero. Simplemente por eso hago la excepción. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Hasta aquí vamos bien. Sí, por mi parte. Ok. Ok. Después, por orden de más o menos digo dificultad. Ok. Ok. Después entramos propiamente en lo que son métodos de integración y lo primero que tenemos que probar es el método de sustitución. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿no? ¿Qué sería un ejemplo? Ya olvidé los ejemplos. Los ejemplos que tenía. Bueno, pero vamos a... El tema en que me quiero detener son integrales trigonométricas, entonces vale la pena partir con algo así, ¿sí? ¿A qué me refiero con
las que son puro método de sustitución, bueno, supongamos que tenemos una integral así. Seno de x por coseno de x. Entonces, en realidad este es un buen ejemplo porque esta integral la podríamos hacer de distintas formas, ¿no? Tenemos un producto de funciones, ¿sí? Entonces, no es descabellado pensar en hacer esto por partes, por ejemplo, ¿sí? Pero a esto me refiero con la estrategia de integración. En general, es más rápido o consta de menos pasos hacer una integral mediante una sustitución que por partes. ¿Sí? Como que hay que hacer simplemente menos operaciones, independientemente de si sean fáciles o difíciles, hay que hacer menos pasos. Entonces, vale la pena como que buscar aplicar este método antes que el otro, ¿no? O sea, tal vez hay algunas que ustedes las ven y reconocen inmediatamente, no, esto sale por partes. Pero si tienen duda, mi sugerencia, ¿no? La moraleja en general es comenzar por lo más fácil, ¿no? Entonces ya hacen un par de cuentitas y si no funciona, bueno, ya se siguen a un método más complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo se haría esto? A pesar de que es un producto de funciones y que como que huele a integración por partes, ¿cómo se hace eso por sustitución? ¿O cuáles son los casos fáciles de sustitución? Bueno, este es un caso fácil de sustitución, digamos, porque aquí claramente tengo una parte de la integral, voy a separarla así, ¿no? Tengo una expresión en la integral y por ahí metida está la derivada de esa expresión. Y eso es lo que uno busca con el método de sustitución, ¿no? Voy a agregar ese comentario, ¿no? En resumen, así en pocas palabras, ¿no? Buscar, ¿no? Digamos, una derivada eh, de una parte de la expresión, ¿verdad? No sé si eso es la mejor explicación, pero bueno, espero que que se haya entendido con la cuenta, ¿no? Y entonces aquí, ¿cuál es la... ¿A qué me refiero con esta derivada? Bueno, pues lo que pasa es que nosotros sabemos que la derivada de seno es coseno de x, ¿sí? Entonces, ahí vemos que nos conviene hacer la sustitución, ¿no? U igual a seno de x, porque por ahí ya aparece la derivada de esta expresión. Entonces, sustituimos aquí para calcular el diferencial, vamos a básicamente volver a escribir esta fórmula, ¿no? De u, o sea, derivada de seno es coseno de x, y entonces esta, a ver, vamos a hacer un truco, aprovechando la tecnología, eso. Ok. ¿Cómo me queda ya entonces la integral? La integral está indefinida. Todo por hoy al menos, denme chance, ¿no? Vamos a hacerlo con integrales indefinidas o simplemente antiderivadas. Creo que mañana podremos, bueno, no quiero prometer, pero iremos adelantando un poquito más de integrales definidas. Pero por lo pronto son métodos de integración nada más, integrales indefinidas. ¿Cómo nos queda esto? Bueno, seno de x será u, y coseno de x, ahí fácilmente es du, ¿no? Entonces, esto lo sabemos integrar. Es u cuadrada sobre 2 más c. Y para concluir tenemos que volver a la variable original, ¿no? Que es la variable x. Entonces, esto es seno cuadrado de x partido por 2 más c, ¿no? Y como siempre, ustedes pueden checar, ¿no? Que derivando
derivando el resultado, ¿no? Hay regla de la cadena, este 2 baja, me queda 2 por seno de x, pum, se cancela con este 2. Por la derivada de seno, me da el coseno. Vuelvo a la función original, ¿no? Entonces, esto es, otra vez, un ejemplo muy sencillo de método de sustitución, pero uno se puede ir con la finta, ¿no? Y tratar de hacer esto por partes, cuando, bueno, no es la manera más fácil de hacerlo. Igual tal vez creo que uno llega aquí, pero no es lo más fácil de hacer. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Em, un poco, pero creo que es por repaso, que se me han olvidado estas cosas. Sí, bueno, pero con confianza, ¿no? Si estamos repasando hay que ver las dudas No que es vayan a que surgir se me había también. olvidado de la forma de cuál es la U y cuál es la de U y eso. Ah, ok. Sí, o sea, el punto, porque eso también surge en cuando hacemos cosas por partes, ¿no? O sea, el punto es que aquí nosotros, o sea, incluso sin definir esto de la U, de U, o sea, nosotros como que estamos identificando la derivada de alguien, ¿no? Entonces, ese alguien es nuestra sustitución. Es ese U de U, ¿verdad? La cosa es que cuando uno hace esta sustitución, entonces en la nueva integral todo tiene que estar en términos de U, ¿no? Entonces tiene que cambiar el de X, si hubiera límites de integración también tienen que cambiar. O sea, son como dos mundos, digamos. Este es el mundo de la X, aquí en esta igualdad, ¿no? Está el mundo de la X y acá el mundo de la U. Y esos mundos no se mezclan, pues. Acá todo está en términos de X y acá todo está en términos de U. Y, y claro, esto de la diferencial, ¿no? Como mencioné, ¿no? Es exactamente esta fórmula y esta fórmula pues son la misma. Solo que como que despejamos el de... no despejamos. Pasamos multiplicando el de X, ¿no? Entonces, para llegar de aquí a acá, en realidad es lo mismo que decir la derivada de U, ¿no? Es coseno de X. ¿Por qué? Porque U es seno de X, o sea, U es una función de X aquí, ¿no? U de X es seno de X, ¿no? Entonces, son las cosas como muy generales que hay que hacer en este método. Y bueno, esta cosa de calcular las diferenciales así igual aparece en integración por partes, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tratar de hacer algo que salga, no me acuerdo, una integral por partes, ¿no? Una integral por partes, ok. Ok. Después sigue integración por partes. Ok. Un ejemplo, digamos, canónico así de esto es una integral de esta forma. E a la x de x. Entonces, retomando el punto esto antes de resolver la integral, digamos, ok, ahorita yo estoy diciendo que es por partes, pero suponiendo que en una evaluación o lo que sea, pues les tiran esta integral nada más, ¿no? Y ustedes no saben, o sea, no les dicen, haz esta integral así, por este método, solo haz esta integral. Y por supuesto parte del reto es saber o intuir cómo se hace, ¿ok? Bueno, de acuerdo a la estrategia que estoy mencionando ahora, habría que ver si no es una integral directa,
o si no se puede hacer por una sustitución nada más. ¿No? Entonces, a ver, ¿por qué no funcionan los otros métodos? Bueno, pues no es una integral directa porque si ustedes, tal vez es medio relativo eso de ser una integral directa, pero si ustedes ven como no sé, las tablitas que hay en el libro, los primeros ejemplos, ¿no? Pues no van a encontrar una fórmula para esto, para x por e a la x, ¿no? No, no hay una fórmula para eso así como inmediatamente disponible en general. Entonces, ok, bueno, voy a tratar de hacer una sustitución. Entonces, a ver, esto va a estar mal, entonces voy a hacerlo en rojo, ¿no? Eh, ¿Qué tal si yo digo, bueno, que u sea e a la x? Voy a tratar de hacer esta sustitución. Entonces calculo mi diferencial, ¿no? De u, y de u es, pues, e a la x otra vez, de x, ¿no? O sea, la diferencial de u, perdón, es e a la x de x. Y entonces me sigue sobrando esta x de ahí, ¿no? Entonces, como que este método no parece no servir, pues. Entonces, ahí, se fijan, esto, bueno, esto les toma, no sé, 30 segundos hacerlo, pero vale la pena a veces probar algo así sencillo y uno se da cuenta, bueno, pues no va a funcionar, ok, me paso como al siguiente método que, que tal vez sí tenga esperanzas de, de funcionar, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese siguiente método? Bueno, una integración por partes, ¿no? Y ahora sí, ¿cumple esto, digamos, como los requisitos mínimos para intentar hacerlo por partes? Pues, integración por partes, primero, es para un producto de funciones. Bueno, este es un producto de funciones. Y como sabemos que déjenme recordar aquí la fórmula esta para la integración por partes, ¿no? U de B, U de menos, no, B, me equivoqué. B de U, ¿cierto? Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, dice la cancioncita. Entonces, lo que dice esta fórmula, en pocas palabras, es que uno de los factores lo vamos a integrar, que es este dB, se fijan, acá se integra, y este U acá se deriva. Entonces, ustedes saben que derivar es, al menos comparado con integrar, es más fácil. O sea, cualquier función que yo les dé, ustedes se arrancan derivando y con las propiedades algebraicas y con la regla de la cadena, ¿no? Ustedes la pueden derivar, sin lugar a dudas, ¿no? Con paciencia nada más, digamos. Entonces, lo que vale la pena en integración por partes es, o sea, lo que hay que hacer con cuidado es escoger la función que vamos a integrar, porque integrar es más difícil, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tal vez ninguna de las dos es muy difícil de integrar, pero hay una que es más fácil. Uy, ya empecé a rayar todo. Tenemos un ahí está. Hay una que es hay una que es más fácil de integrar de estas dos funciones, ¿no? Es an x y a la x. ¿Cuál es más fácil de integrar?
Vamos a ver, no me dejen solo, chicos. ¿Cuál de estas dos funciones, no? Opción A, la Em, X, opción B, e a la X. ¿Cuál de las dos integro? Hoy yo no sabría cuál es la integrar. Es que ambas son fáciles de integrar. Entonces, Ambas son fáciles de integrar. sí. Ok, es verdad, ambas son Pero fáciles de integrar. Em, Sin embargo, mira, buena observación. Ok, aquí ambas son fáciles de integrar. Sin embargo, recuerden que integración por partes simplemente nos va a simplificar la integral. Porque acá, ¿no? A ver, que ya no sé qué color tengo. Porque acá todavía queda una integral. Entonces después vamos a integrar esta. ¿Sí? Entonces vamos a integrar y volver a integrar. Esa b, en, o sea, más o menos, parece ser que esta b, lo que escojamos como b, lo que escojamos para integrar, lo vamos a tener que volver a integrar. ¿Sí? Porque de aquí, de db pasa a b, y luego acá queda la misma b, pero dentro de una integral. Entonces, no solo tiene que ser fácil de integrar, sino que tiene que de alguna manera, eh, esa integral tiene que a su vez no ser tan complicada. ¿Sí? Entonces, la moraleja de esto es prueba y error, ¿no? Después voy a tener que publicar bueno, no publicar, pues, pero subirles una compilación así como de tips generales, ¿no? Eso ya lo rayé mucho. Tips generales para, para tener en cuenta como que siempre, ¿no? Y el tip aquí en integración en general es prueba y error. O sea, no se va a caer ningún puente, ¿no? Ni se va a quemar el hospital porque intenten hacer una cuenta y no les salga, ¿no? Porque nada más ven que no sale y lo intentan otra vez, ¿no? Entonces vamos a intentar aquí las dos opciones. Una sería integrar X, ¿sí? En ese caso, eh, vamos a poner U igual a E a la X, ¿sí? Esta es la opción A. U igual a E a la X y dB igual a X de X. Ahora, ¿eso a qué me lleva? Bueno, du es E a la X otra vez. Es justo, bueno, fíjense, justo lo mismo que ya había hecho acá, ¿no? Y d, si tenemos que integrar esto, pues es x cuadrada sobre 2. ¿Sí? Más c, pero bueno, alguna vez discutimos que este más c no era necesario porque íbamos a seguir integrando. Ok, vamos a sustituir esto acá arriba, ¿ya? Sustituimos simplemente, tenemos tenemos v, ¿no? O sea, e a la x por d, que es x cuadrada, ponemos todo sobre 2, menos la integral de d, que es x cuadrada sobre 2, por du. Ah, perdón, aquí me falló, déjenme ponerlo bien. Esto es, cuando calculo así la diferencial, como estaba escrito aquí en rojo, ¿no? Es e a la x de x. Entonces, du, otra vez, es e a la x de x. Entonces, lo que dije en un principio, ¿no? Eh, lo que dije en un principio, integración por partes, en general, nos va a simplificar la integral, ojalá, pero todavía tenemos que hacer otra integral, ¿no? Y aquí, bueno, les adelanto, ¿no? Tampoco hay que hacerla tanto de emoción. Les adelanto que esto no funciona. ¿Por qué? Porque aquí a la derecha tenemos una integral
similar a que es esta parecida, ¿no? Similar nada más, pero más complicada, ¿no? O sea, déjenme, a ver, ordenar eso un poquito. X cuadrada sobre 2 menos un medio, estoy sacando ese 2, ¿no? X cuadrada por e a la x de x. Entonces, esta integral que tengo aquí hasta la derecha, les digo, se parece a esta, pero ahora la x subió de grado, es x cuadrada. Entonces esto, pues parece no funcionar. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro eso? Sí, sí. Ok. Pero no pasa nada, es lo que les digo, o sea, pues uno lo prueba. No sé, ya, no sé qué estoy haciendo con esto. No, estoy haciendo. Ya, olvidémoslo. Les digo, lo intentamos, no funcionó. Ok, hay que intentar la otra opción. Y ya, ¿no? Entonces, bueno, hacemos una. Vamos a tratar de hacer eso limpio. Estamos. Entonces, ¿qué integral teníamos? Era la integral de x por e a la x de x. Y ya vimos que integrar la x no funciona. Entonces, voy a escribir aquí rápidamente la fórmula de integración por partes. Ya vimos que no funciona integrar la x, entonces pues integremos e a la x. Y esa, les digo, para mí es más fácil todavía porque la integral es ella misma, ¿no? Entonces elegimos, ahora sí, u igual a x, ¿sí? Y db igual a e a la x de x, ¿sí? ¿Eso a qué me lleva? Bueno, du ahora es de x, ¿sí? Porque la derivada de esto, la derivada de x es 1, y bueno, escribo el de x que saben, pasó multiplicando. Y b es e a la x nada más, ¿no? Entonces, como que parece que esto es más fácil aún que lo que hicimos antes. Entonces sustituyo y tengo, ¿cómo era? Era u por b, o sea, x por e a la x, menos la integral de b por tu. Pero esto es nada más e a la x de x. ¿Sí? Entonces, ok, tengo otra integral ahora. Eh, pero esta integral, si recuerdo, ¿no? Los puntos anteriores, ¿no? Esta integral, fíjense que aquí como que tengo que echar a andar otra vez mi estrategia de integración, ¿no? Tengo que preguntarme, a ver, ¿esta integral me la sé? Si no me la sé, ¿puedo hacer una sustitución que la simplifique? Si no, puta, tengo que intentar otra vez hacerla por partes. Y si no, tal vez bueno, no me estoy adelantando, pero ¿qué seguiría? Una sustitución trigonométrica o algo así. O sea, tengo que ir viendo cómo se resuelve. Afortunadamente, esta sí se simplifica, ¿no? Y me da simplemente e a la x. Y esa es mi respuesta. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda? Profe, ¿el menos incluiría al C o no? ¿O eso da igual? Pues da lo mismo un poco, porque o sea, da lo mismo porque recuerden que C es nada más C es una constante, un número real, pero no sabemos, ¿no? A ver, C perdón, es una constante, pero puede ser cualquiera, ¿sí? En el momento en que nosotros
por ejemplo, le pongamos límites de integración acá, ¿no? Esa constante va a desaparecer. Pero aquí poner más C o menos C o más 2C o algo por el estilo, aquí en realidad no, aquí en este momento no afecta, ¿no? O sea, hay unos problemas donde sí, ¿no? O sea, bueno, a ver, en resumen, es una constante, ¿no? Aquí no importa el valor de C, ¿sí? Algunos problemas donde sí tengamos que arrastrar de alguna manera C, o sea, como tomar en cuenta el signo, o si no es C, sino 12, o 10C, o 15C, ¿no? Son en problemas de valor inicial, ¿sí? Pero en general, si tenemos solo integrales indefinidas, no importa, ¿no? Aquí voy a poner eso, ¿no? Para integrales indefinidas, ¿sí? En otro contexto, digamos, sí importa. En general, cuando tenemos lo que llamamos problemas de valor inicial. Pero después yo creo que podremos ver algún ejemplo de eso. ¿Ok? Por el momento no. Uno más ponle más C y ya. Que Sí. no, no afecta. ¿Ya? Ok. Bueno. Ok. Entonces, en lo que queda me voy a detener un poco en unas integrales, sí, que son muy particulares en el sentido de que no sé si llamarlo propiamente un método de integración o es como, vamos a decir que es una clase de integrales. Y en esto me voy a detener un poco porque son algunas que nos costaron mucho trabajo antes, ¿sí? Que son, voy a llamarlo otra, integrales, otra vez, trigonométricas. Y en particular, ¿no? Las que tienen esta forma, ¿no? Producto de funciones trigonométricas, ¿sí? Por ejemplo, eh, algo así. Eh, Seno al cubo de x por coseno cuadrado de x, ¿no? ¿Cómo resuelvo esto? Ok, entonces, bueno, esta no es tan difícil, pero vamos de menos a más, ¿sí? Entonces, ok, primera, ¿no? Primera observación, ¿no? Estos son producto de funciones, ¿no? Producto. Entonces, en realidad em, voy a usar en todos estos casos, bueno, no en todos estos casos, pero puede usar, por ejemplo, eh, integración por partes, ¿no? Algunas veces, ¿no? Eh, También, ¿no? Recordamos que, uy, son observaciones muy generales, ¿no? Eh, pero recordamos también que en general, ¿no? Vamos a ponerle aquí 1, 2,
Perdón, cada vez más chueco esto. ¿No? 2. En general, ¿no? Las derivadas, ¿no? De... No, Sí, perdón. ¿quién lo hizo? ¿Te iba a conectar a tus compañeros? Sí. Ya, Ah, perdón. ¿Había una duda o algo así por ahí, chicos? ¿O? Creo que era Se ruido le nada quedó más. activado el micrófono. Ok. Bueno, retomando. En general, ¿no? Las derivadas de las funciones trigonométricas son otras funciones trigonométricas. Y entonces esto como que me hace pensar en el método de sustitución también. ¿Sí? La pregunta es, ok, está bien, voy a hacer integración por partes. Voy a informar un poco aquí la anotación. Voy a hacer integración por partes. Voy a hacer sustitución, ¿no? Como que son ingredientes básicos para esto. Pero la pregunta es, pues, ¿cómo? ¿No? Hay elecciones que hacer, pues, ¿no? Ok, sustitución por partes, ok, método de sustitución, ¿no? Pero, ¿no? ¿Cómo? Y eso es de lo que quiero hablar un poco ahora, ¿no? Como alguna idea de cómo hacer esto, insisto, de forma un poco más sistemática, ¿sí? Entonces, vamos a recordar varias cosas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿No? Ok. Vamos a ver qué tanto alcanzamos a hacer de... Ah. Mm. Ah, perdón, estoy arreglando esto un poco. A ver. Ahí andamos. Ok. Entonces, no. Ok. Primero, aclaremos un poco eso de que unas funciones son derivadas de otras. Bueno, para eso ustedes, insisto, a mí no es que, no, en general no me gusta esto de tablas y memorizar ni nada, tal vez porque no tengo muy buena memoria, pero pues de repente es inevitable, ¿no? Entonces, vamos a empezar recordando quién es derivada de quién, ¿no? De todas las funciones trigonométricas, ¿sí? Y no, por el momento al menos no vamos a detenernos mucho en cómo se obtienen estas, ¿no? No es tan trivial y no es el propósito de este repaso. Pero vamos a recordar si quiénes son, ¿no? Entonces, por ejemplo, derivada del seno, eso es rápido, ¿no? Es coseno, ¿ok? Sí, vamos a escribirlo así. Derivada de coseno. ¿Alguien por ahí ayúdeme? ¿No? Seno. Seno. No, menos seno. Menos seno, exacto. ¿No? Ok. Entonces, fíjense, ahí está
vamos a escribirlas en orden, ¿no? Tangente, uy, perdón, de repente me he hecho. Que sigue, así como lo aprendemos, ¿no? Tangente, cotangente, y luego Secante. secante, gracias, cosecante, ¿no? A ver, vamos a ver si... Voy a tratar de hacer. A ver si funciona esto. Eso. La tecnología. Eso. Ya. Entonces, ya, ¿qué sigue? Derivada de Secante, tangente. ¿no? Secante, Casi. ¿no? No, cosecante entonces. No, ¿No? No lo sé. no. Hay que recordarlas estas. O sea, yo Secante al también. Yo tuve cuadrado. que buscar eso, secante cuadrado. Yo también tuve que buscar esta tablita hace rato, ¿eh? No se preocupen, pero hay que buscarla de vez en cuando. Ese Ok, secante cante al cuadrado. cuadrado. ¿Cuál? Cosecante al cuadrado, Cosecante al cuadrado, casi. casi. ¿Qué faltó? Ajá, ¿Qué faltó? un menos. Ah, Menos cosecante al cuadrado. ¿Ok? Y lo derivada de secante. no, ahí quedé. ¿Hace alguien más? ¿Cotangente? No. ¿Ser? No. Cotangente, no. Me voy a dar una parte. Secante. El chat escribieron algo. El chat. Mira. Ya se me olvidó cómo hacer varias cosas, chicos. Una de ellas es estar pendiente del chat. A ver. Eso. Secante por tangente. Muy bien, Ignacio. Esa es. Secante por tangente. ¿Sí? Ok. Y derivada de cosecante. Fíjense, esta se parece a esta se parece a esta. No, cosecante por tangente, no sé. Deducción. Por ahí, sí. Cosecante por cotangente con un menos. ¿Sí? Entonces, muy bien, Ignacio ahí la tenía otra vez. ¿No? Ok, entonces, bueno, primero esto, ok, vale la pena recordar esta tablita y ver que se pueden agrupar las cosas de distinta forma, ¿no? Entonces, una de ellas, ok, primero están como, no sé, hay varias formas de agruparlas, vamos a intentar. O sea, obviamente Profe, una estas cosa. dos, ¿sí? Vamos a pasar, o se ve en el temario, el coseno hiperbólico, seno hiperbólico. Es una buena pregunta porque hubo algo de discusión de eso. Y bueno, ustedes ya saben, algunos temas luego quedan fuera. No sé si quedó fuera esto de las funciones trigonométricas hiperbólicas. O creo que nada más se llaman funciones hiperbólicas. Sí, la verdad en ese momento no recuerdo si quedaron dentro o no. Em, tendría que revisarlo. Gracias, profe. No, por nada. ¿No? Entonces, a ver, vamos a empezar, como les digo, como a agrupar esto de cierta forma. Entonces, una manera de agruparlo es así, como digamos, para recordarlas. Para recordarlas, yo le escribiría así como la cancioncita, ¿no? Seno de X, coseno de X, tangente de X, cotangente de X, secante de X, cosecante de X. Porque como que ese es el orden que uno piensa en que si uno tiene que escribirlas en una lista, las escribe así. Y así van por parejitas, más o menos, cuáles son sus derivadas, ¿no? Si fijan, estas son las más fáciles, ¿no? Derivada de seno es coseno, derivada de coseno es seno, con un signo, ¿no? Y luego estas tienen cuadrados, y luego estas
o sea, cuadrados de de alguna otra función, y luego estas son productos de funciones, ¿no? Y en general, ¿no? Bueno, vamos a ver más sobre eso. Pues fíjense, primero va primero va con un más, después va con un menos, en cada una de estas parejitas, ¿no? Ok, pero para lo que nos interesa hacer ahora, que es identificar unas funciones como derivadas de otras, estos como que estas parejas están mal hechas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, esta pareja está bien hecha, porque derivada de seno es coseno y derivada de coseno es seno. Pero estas parejas están mal hechas, hay que reordenarlas. ¿Por qué? ¿O cómo sería mejor? O sea, ¿quién sería en ese sentido la pareja natural de esta fórmula? Si no es esta. No sé. A ver, ¿alguien más? Ya, estas parejas están bien para recordarlas, pero para integrar no. Para propósitos de integración, ¿quién es la pareja idónea de esta fórmula? Tangente de x igual a secante cuadrada de x. ¿No? ¿Alguien por ahí en el chat? Bueno, perdieron su oportunidad de ganar 1000 puntos. El comentario fue que... No, no te preocupes, Eva, habrá otras oportunidades. Si el comentario es que estamos buscando, como en el método de sustitución, ¿no? Que unas cosas sean derivadas de otras, ¿no? Entonces, nos conviene aparear esta con esta de acá, ¿sí? Porque, ok, aquí tenemos un cuadrado y acá tenemos un producto, pero tenemos de este lado tangente, de este lado secante, y de este lado secante, y de este lado secante y tangente. O sea, en estas dos fórmulas tenemos solo tangente y secante, ¿no? Entonces lo voy a reescribir acá. La voy a reescribir acá nada más para enfatizar, ¿no? Tangente de x es secante cuadrada x. Y acá secante de x es secante de x por tangente de x. ¿Sí? Entonces, si fijan, esta parejita es buena porque solo aparecen esas dos funciones. ¿Sí? Ahí tal vez se ve como muy agresivo así en amarillo. No sé si se dan cuenta ustedes, pero yo me estoy divirtiendo con la nueva tecnología. Algo se ve ¿Se ve? que se divierte. Pues hay que uno, sobre todo en esta época, hay que buscar con qué entretenerse, ¿no? Ok, entonces esta parejita está bien hecha. Para integrar, insisto, ¿no? ¿Y quién sería la otra? Vamos a ponerla otro color. Pues esta, ¿no? Porque solo aparecen esas dos funciones. Cosecante, de distinta forma, ¿no? Uno es un cuadrado, uno es un producto, pero otra vez esta parejita son... a ver, vamos a ver. Hombre, estoy bien contento con la tecnología. Eso. Bueno, no es perfecto. Otra vez aparece, es como digamos, como un ciclo, más o menos como un ciclo cerrado. ¿No? Cada una de estas parejas de... Oh, no. Ahí voy, ahí voy. Ahora sí. Eso. ¿No? Cada una de estas fórmulas es un ciclo cerrado, o aproximadamente un ciclo cerrado, en cuanto a las funciones que aparecen.
¿no? El ciclo más bonito, obviamente, es este, de seno y coseno, porque lo único que cambia es un menos para tener como un ciclo perfecto, digamos. Los otros, pues no es tan sencillo, ¿no? Acá hay cuadrados y acá hay productos, ¿no? Ah, mira. Por andar copiando así las cosas, no se copió bien la fórmula. Aquí faltó el cuadrado, ¿no? ¿De fuera eso parece que están bien? Sí. Eso, ¿no? Tenemos como parejitas donde solo intervienen dos funciones. Y entonces eso vamos a explotarlo para hacer estas integrales. ¿Ok? Entonces, bueno, antes que nada, vamos a hacer el primer ejemplo, que es pues relativamente sencillo. Y vamos a recordar otra cosa. Perdón. Ok, antes de pasar al primer ejemplo, vamos a recordar otra cosa acerca de estas parejas. ¿Sí? Que es otro ingrediente básico. Bueno, pues como ustedes saben, si tenemos funciones trigonométricas y vamos a hacer cosas con ellas, es muy probable que usemos identidades trigonométricas. ¿Sí? Entonces, ¿qué identidades trigonométricas nos van a servir aquí? ¿Sí? ¿Qué identidad trigonométrica recuerdan que relaciona seno y coseno? Por ejemplo. Las primeras dos nomás. Sí, estas dos, seno y coseno. Diría que es la identidad más famosa, la identidad trigonométrica Coseno más al famosa de cuadrado más todas. seno al Sí. cuadrado igual a 1. Perfecto, esa. 1000 puntos para ti. Vale, Valentina, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Soy malo para los nombres, entonces no sabía si era Valentino o Valeria. Disculpa. Ok. Y se fijan, está esta parejita, ¿no? Y esta es una identidad pitagórica, viene del teorema de Pitágoras. ¿Se saben una que relacione estas dos? No, pero a ver, ahí sí van bien. No, sí. Parecida, ¿Cuál pero es? se restan. Sí, no importa. O sea, sabemos que no todo va a ser tan fácil como con seno y coseno. Creo que Pero a ver, secante menos 1 es igual a tangente de X. No sé, pero sí, son como al sí, cuadrado, creo. Al cuadrado. sí, Al al cuadrado. cuadrado, porque son identidades pitagóricas también, Sí. ¿no? Entonces es 1 más tangente cuadrada de X igual a secante cuadrada de Bueno, X. pues claro, yo ¿Verdad? le estoy restando. Claro, tú habías dicho con el menos acá, voy a escribirlo con puro más. Pero igual es una identidad pitagórica. Entonces, a ver, ahora sí necesito su ayuda porque no me acuerdo exactamente cómo es la que falta. ¿Cuál es la identidad pitagórica entre cotangente y cosecante? Ahorita vamos a recordar cómo 1 más se cotangente al obtiene. cuadrado es igual a cosecante al cuadrado. 1 más cotangente al cuadrado de X es igual a cosecante al cuadrado. Sí, suena bien. A ver, vamos a... Qué bonito, ¿no? Que estas derivadas estén relacionadas así, tiene que ver con estas fórmulas, ¿no? Tal vez en otro momento pueda meterme a esa demostración. Vamos a borrar estas parejitas originales para recordar nada más rápidamente cómo se obtenían las identidades pitagóricas, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, esta que yo la verdad no recordaba. Ustedes saben que en un triángulo rectángulo, ¿no? Normalmente se escriben los catetos A, B,
De hecho, no se escriben así. Normalmente a los catetos se les pone A y B, pero los escribí como al revés. Normalmente este es A, este es B, y la hipotenusa es C. Y el teorema de Pitágoras dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Entonces, todas las demás, todas estas identidades vienen de acá y salen de dividir esta fórmula por algo, por uno de estos mismos lados al cuadrado, o sea, dividirlo por A cuadrada, por B cuadrado, por C cuadrada, y que nos den las funciones que hacen falta, fijándonos en uno de los ángulos estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si dividimos entre C cuadrada? Bueno, si dividimos entre C cuadrada, aquí me queda un 1, aquí me queda A entre C al cuadrado, ¿no? Aquí ya me va a quedar A cuadrada entre C cuadrada, pero bueno, eso lo puedo agrupar de una vez. Aquí me queda B entre C al cuadrado. Y esto, de acuerdo a este ángulo teta que escribí acá, que es A entre C. Recuerden, es un triángulo rectángulo, A es el cateto opuesto, C es la hipotenusa. ¿Qué es cateto opuesto entre hipotenusa? El seno. El seno. Sí, es seno, ¿verdad? No, o sea, bueno, claro, depende de qué ángulo veas, ¿no? Pero por eso marqué Sí, este sí, sí, ángulo sí. ahí, ángulo No, teta. está bien. Entonces, esto es seno de teta al cuadrado, ¿no? O seno cuadrado de teta. Y el otro, pues, es el coseno al cuadrado, ¿no? Ok. Y así se obtienen todas las demás, ¿no? Vamos a ver esta que nos faltaba, ¿no? Que a mí siempre se me olvida. Cotangente de X es, vamos a escribir acá para acordarnos, ¿no? Cotangente de teta es, tangente es cateto opuesto entre adyacente, entonces cotangente es adyacente entre opuesto, o sea, B entre A, ¿verdad? Entonces tengo que dividir esta fórmula, esta misma fórmula, entre A, bueno, entre A cuadrada. Entonces obtengo C entre A al cuadrado igual a entre A al cuadrado, ese es un 1, más B entre A al cuadrado, y ahí la tenemos, ¿no? C entre A es hipotenusa entre cateto opuesto, o sea, al revés que el seno, pues es la cosecante, secante al cuadrado, igual a 1 más lo que quería, ¿no? La cotangente, pues cotangente de teta al cuadrado, ¿no? Y ahí está. Muy bien. Bueno, así recordamos esto. Lamentablemente vamos a tener que parar ahí, pero bueno, tenemos mucho que repasar, ¿no? Mañana vamos a ver si realmente todo esto sirve de algo. Entonces, ¿no? Confianza, ¿no? Si sirve, vamos a resolver varias integrales, perdón, de este tipo, ¿no? Productos de funciones trigonométricas, ¿no? Y bueno, esto va a aparecer como, algunas de estas de estas derivadas van a aparecer como ingredientes básicos, ¿no? de esas cuentas que siguen. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, antes de despedirnos? No, profe. Por mi parte, ¿No? al menos no. Bueno, muchas gracias por su atención y que estén bien. Nos vemos mañana. Igualmente. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao.